Vamos a ver el teorema de Steiner, que nos sirve para calcular cuando yo tengo, recién por ejemplo vimos cómo calcular los momentos de inercia con respecto a una sección baricéntrica. Por ejemplo, yo tengo un elemento rectangular, ¿sí? Tengo el I sub z, es base por altura al cubo sobre 12. Pero eso es válido porque el centro de gravedad, o sea, ese momento de inercia está calculado alrededor del centro de gravedad, por un eje z baricéntrico. ¿Qué pasa si yo quisiera conocer, por algún motivo, ya vamos a ver cuál es la importancia de eso, el momento de inercia de la misma sección rectangular, pero en vez de respecto a este eje z, respecto a un eje z' no baricéntrico? ¿Sí? Si yo quisiera conocer, ya vamos a ver cuál es la utilidad de esto, quiero conocer, sí, yo sé que el IZ vale B por H cubo sobre 12, pero ¿cuánto vale el IZ' en este caso? Entonces eso es lo que vamos a desarrollar ahora. Fíjense que yo tengo esta sección de forma cualquiera, conozco su centro de gravedad y conozco su área, conozco el momento de inercia y Z, y conozco el momento de inercia y sub I. Ya los conozco. Los calculé, por ejemplo, como les decía recién, en la sección rectangular. Ahora, quiero conocer el momento de inercia respecto a este eje Z'. El eje Z' se encuentra a una distancia B del eje Z. Bien, ¿cuánto valía? ¿Cuánto vale la coordenada de este diferencial de área? La coordenada de este diferencial de área respecto a mi nuevo sistema de ejes es Y'. Pero respecto al sistema de ejes que ya tenía previamente, al baricéntrico, es Y. Bien, entonces, yo quiero conocer IZ'. Por definición, va a ser la integración en todo el área de los I', I' cuadrado, perdón, diferencial de área. Pero ese I' es igual a Y menos B, porque B es la distancia entre ambos ejes. Entonces, Y' lo reemplazo por I menos B. Me queda I menos B cuadrado. Esto es el cuadrado de un binomio. Ustedes saben hacer el cuadrado de un binomio. Sería I cuadrado menos 2 por B por I más B cuadrado. Entonces, me queda tres términos acá, un polinomio de tres términos, la integración la puedo dividir, me queda integral de I cuadrado diferencial de área, menos la integral de 2BI diferencial de área, más la integral de los B cuadrado diferencial de área. ¿Esto qué es? No es otra cosa que el IZ que ya conocía, porque es la integral de los I cuadrado diferencial de área. Este término, fíjense que es 2 por B, que lo puedo sacar afuera de la integral, y me queda la integral de los I diferencial de área. La integral de los I diferencial de área, si volvemos acá al principio, la integral de los I diferencial de área no era otra cosa que el momento de estático y el momento estático SZ. Entonces lo voy a poner aquí. Esto sería, este segundo término sería menos 2B por SZ. Pero, fíjense que este valor de I está medido con respecto a un eje baricéntrico. Y habíamos dicho al principio de la clase que el momento estático respecto a un eje baricéntrico valía 0. Entonces todo este término se anula. Y me queda más B cuadrado diferencial de área. Como B es constante, lo saco afuera de la integral, me queda B cuadrado por área. Entonces este sería el término, el teorema de Steiner. Me dice que el momento de inercia Z respecto a un eje no baricéntrico cualquiera es igual al momento de inercia Z respecto a un eje sí baricéntrico más el área de la sección multiplicada por la distancia entre ambos ejes al cuadrado. Ya vamos a ver la utilidad de esto.
Esto se lo dejo para que lo vean ustedes, sería lo mismo, pero para el transporte paralelo del eje Y, tiene la misma lógica la demostración. Y acá hay una pequeña conclusión también, que el momento de inercia respecto a un eje que pasa por el centro de gravedad es el menor de los momentos de inercia que yo puedo tener en una sección. Porque fíjense que con cualquier eje no baricéntrico que yo tenga y quiera calcular el momento de inercia, siempre se va a sumar b cuadrado por área. Entonces este valor iz, el baricéntrico, es el mínimo momento de inercia que puede tener la sección. Bueno, esto nos sirve para este ejemplito que le pusimos acá. Por ejemplo, yo tengo esa sección. ¿Cómo hago? ¿Me voy a poner a hacer integrales para resolverla? Medio difícil, ¿no? No tiene mucho sentido. ¿Lo puedo hacer por integrales? Sí, lo puedo hacer por integrales. Si me quiero complicar la vida, lo hago por integrales. Pero no me voy a poner a hacer... Si ya demostré la de un rectángulo, yo puedo decir de que cualquier sección yo la puedo descomponer en subsecciones de propiedades conocidas. Por ejemplo, en este caso, yo voy a descomponer esta sección en dos rectángulos. Un rectángulo 1, superior, que sería de base 4 y de altura 2, y un rectángulo 2, inferior, que sería de base 1 y altura 4. 6 menos 2. ¿Se acuerdan cuando vimos centros de gravedad? Al principio vimos que había figuras que tenían ejes de simetría. Esta figura tiene un eje de simetría. ¿Sí? El eje vertical es un eje de simetría de la figura. Por lo tanto, ese eje de simetría es baricéntrico. Yo sé que el centro de gravedad se va a ubicar sobre ese eje de simetría. Ese es el eje Y. En cuanto al eje Z, ya no tengo eje de simetría, entonces tengo que calcular dónde está. ¿Sí? Voy a poner un eje Z' acá abajo cualquiera, que nada tiene que ver con el Z' de Steiner, simplemente un eje auxiliar. Y voy a calcular, dividir la figura en subfiguras. ¿Sí? Figura 1, estaba al revés de lo que le dije recién. La figura 1 es la chiquitita inferior, la flaquita, y la figura 2 es la superior. Entonces, el área es muy fácil. El área es igual al área de la figura 1 más el área de la figura 2. Es 1 por 4, esto es 4, porque es 6 menos 2. 1 por 4, más 2 por 4. Me queda 12 centímetros cuadrados del área. Ahora quiero calcular el centro de gravedad. Entonces voy a usar la integral de los y diferencial de área sobre área, pero como esa integral la puedo convertir en sumatorias finitas, o sea, puedo hacer una sumatoria finita y no una sumatoria infinita que es una integral, porque yo conozco la posición del centro de gravedad de la figura 1 y conozco la posición del centro de gravedad de la figura 2, porque son rectángulos. Entonces digo, va a ser igual a área de la figura 1, 1 por 4, por la distancia al centro de gravedad de la figura 1, o sea, 2. 1 por 4 por 2. Más el área de la figura 2, que es 4 por 2, por la distancia del centro de gravedad de la figura 2 con respecto a mi eje auxiliar, que es 4 más la mitad de 2, o sea, 5. 4 por 2 por 5. Dividido en el área total, que es 12, me da 4 centímetros cuadrados. Por lo tanto, a 4 centímetros cuadrados se encuentra, a 4 centímetros se encuentra el centro de gravedad. Estaría justo en la unión entre las dos figuras. En ese punto está el centro de gravedad. Entonces, lo que voy a hacer es, bueno, borro mi eje Z' y pongo mi eje Z ya baricéntrico. Ahí ya tengo mi sistema ZI baricéntricos, ¿sí? Ahora voy a calcular los momentos de inercia. Fíjense una cosa. Piensen solamente en la figura 1 por un ratito. La figura 1 tiene su eje que sí es baricéntrico para la figura 1, ¿sí? No es el eje baricéntrico Z de toda la figura compuesta, sino ella por sí misma tiene su eje baricéntrico. ¿Cuánto vale el momento de inercia respecto a ese eje? Es base por altura, 1 por altura 4 al cubo sobre 12. 1 por 4 al cubo sobre 12.
Ese es el momento de inercia de la figura 1 con respecto a este eje Z. Pero yo no quiero conocerlo con respecto a este eje Z, quiero conocerlo con respecto a este eje Z, que es mi eje Z baricéntrico de toda la sección. Entonces, tengo que aumentar el término este, que se llama término de Steiner. Fíjense que puedo decir que mi momento de inercia respecto a un eje no baricéntrico es igual al momento de inercia según el eje baricéntrico, más este término que se llama término de Steiner, que sería B cuadrado por área. Entonces, aplicando eso, yo digo, bueno, hago base 1 por H1 cubo sobre 12, más área 1 por la distancia 1 al cuadrado. Siendo la distancia 1 la distancia entre el eje baricéntrico de la sección general al eje baricéntrico de la subsección 1, ¿sí? Fíjense una cosa, puede prestarse a confusión. Yo esto lo puedo hacer porque estoy trasladando de un eje baricéntrico a un no baricéntrico, pero me pueden decir, no, pero si estoy trasladando a otro eje baricéntrico. Sí, pero es un eje que es baricéntrico de toda la figura, no de la figura 1 sola, ¿sí? O sea, esto es el término del momento de inercia respecto al eje baricéntrico de la figura 1. Y lo traslado al eje baricéntrico de la figura general, que no es baricéntrico para la figura 1, ¿sí? Entonces hago más área por distancia al cuadrado. Lo mismo hago con la figura 2. Base 4 por altura cubo sobre 12, más el término de Steiner, que sería el área 2 por la distancia 2 al cuadrado. La distancia 2 es entre el eje baricéntrico de la sección 2 y el eje Z baricéntrico de la sección general. Entonces ahí, bueno, opero 1 por 4 al cubo sobre 12, más 1 por 4 por esta distancia de 1, que es 2, porque esto era 4, por 2 al cuadrado, más base 4 por altura 2 al cubo sobre 12, más 4 por 2 por D2, que es 1, al cuadrado. Me queda 32 centímetros a la cuarta. Fíjense cómo puedo usar el teorema de Steiner para subdividir mis secciones en secciones pequeñas de propiedades conocidas y poder calcular las propiedades de una sección compuesta. Por último, si quiero conocer el I sub I, fíjense que acá también va a ser igual al de la figura 1 más el de la figura 2, pero el eje I baricéntrico de la sección general pasa por los centros de gravedad de las subsecciones 1 y 2. Entonces los términos de Steiner no aparecen, ¿sí? No tengo que hacer ningún traslado de ejes. Entonces me queda H1 por B1 cubo sobre 12 más H2 por B2 cubo sobre 12. 11 centímetros de cuarta. Algunas consideraciones respecto al producto de inercia. El producto de inercia se puede calcular. Es esa integración de los I cuadrado, perdón, de los I por Z diferencial de área. Lo que quiero mostrarles acá, no vamos a calcularlo ni en el teórico ni en el práctico, a los productos de inercia o momentos de orden 2 centrífugos, no los vamos a calcular, pero quiero mostrarles algo. Siempre que yo tenga un eje de simetría cualquiera, ya sea uno o dos ejes de simetría, con tener uno solo, por ejemplo en esta sección yo tengo un eje de simetría. Fíjense que esto es una suma infinita de I por Z diferencial de área. Fíjense que al haber un eje de simetría, a cada elemento diferencial de área que está a un lado del eje de simetría, le corresponde otro del otro lado que está a la misma distancia. ¿Sí? Esa es la definición de simetría. Entonces, fíjense que estos dos elementos diferenciales poseen la misma coordenada Y. Pero el Z, el valor Z, para este elemento diferencial de la derecha, es positivo. Y para todo elemento diferencial de área aparece uno opuesto, que está con un Z negativo. Entonces, cuando yo haga esta suma, cuando haga
el aporte de este elemento se va a anular con el aporte de este otro elemento. Por lo tanto, al haber un eje de simetría y que a cada elemento le corresponde otro elemento simétrico, se termina anulando el producto de inercia, ¿sí? O momento centrífugo. O sea, con que haya un eje de simetría en la pieza, el producto de inercia o el momento centrífugo valen 0, ¿sí? En ese caso, esos ejes baricéntricos que yo tenga, o sea, siempre que JI o M2 y ZI sea 0, esos ejes Z e I se van a llamar ejes principales de inercia. Si, por ejemplo, tengo esta sección en el cual el eje de simetría es este eje Z' que yo tengo acá, también hay una simetría, cada elemento, esto tendría que ser un poquitito más largo nomás, para que sea simétrico, pero bueno, la idea era hacer algo simétrico. Al haber un eje de simetría, listo, JI igual a 0. Y en este caso, estos ejes Z, o sea, este eje Z y este eje Y perpendicular al eje Z, son los ejes principales, no otros ejes, están como rotados los ejes principales para este caso de la L. O sea, para esa L, estos ejes baricéntricos no son ejes principales. Estos que tengo acá sí son ejes principales, estos no. ¿Sí? Bueno, esto es una consideración. Si ustedes ven en el apunte, llegamos acá y a partir de acá hay bastantes cosas más. Aparece rotación de ejes, aparece círculo de Mohr de inercia, aparecen varias cositas más que no hace falta que las vean, no están en el programa porque no vamos a usarlas en el resto de la materia. No quiere decir que no sean útiles, son útiles para lo que se llama flexión oblicua. Nosotros la flexión que vamos a ver es flexión alrededor de ejes principales, o sea, flexión recta. Cuando hay una flexión, si yo aplico un momento flector alrededor de un eje no principal, lo que vamos a ver hoy de flexión no me va a servir. Entonces, como no entra dentro del programa de la materia, no es necesario que hagamos toda la rotación de ejes y nos compliquemos con todo eso para que después no lo usemos.